Si en este preciso momento tu corazón siente el peso de la incertidumbre, si tu alma busca consuelo en medio de la tormenta que parece no tener fin, si has llegado aquí porque necesitas sentir la presencia divina que puede tocar las heridas más profundas de tu ser, debes saber que no estás solo en este camino, porque Dios escucha cada suspiro que sale de tus labios, ve cada lágrima que rueda por tus mejillas y comprende cada dolor que cargas en tu interior, incluso cuando no puedes expresarlo con palabras que otros entiendan. Pon un like si crees que el amor de Dios tiene el poder de sanar incluso aquello que parece roto para siempre. Si sientes que esta oración ha llegado a tu vida justo en el momento en que más la necesitabas, porque no existen casualidades en el plan divino. Y tu presencia aquí es ya el primer paso hacia la sanación que comienza no con grandes milagros visibles, sino con el reconocimiento silencioso de que no podemos enfrentarlo todos solos, de que necesitamos una fuerza que sobrepasa nuestra propia capacidad humana, una luz que ilumine los rincones oscuros donde hemos guardado nuestros miedos más profundos. En este espacio sagrado que creamos juntos a través de la oración, no existe juicio para tus debilidades, no hay reproche para tus dudas, no hay castigo por tus errores pasados, porque el Señor conoce la naturaleza del corazón humano mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y su misericordia se extiende mucho más allá de nuestra comprensión limitada de lo que significa la justicia verdadera. Permite que estas palabras penetren en cada célula de tu cuerpo cansado, en cada rincón de tu mente agitada, en cada herida de tu alma que has intentado esconder del mundo. Porque la oración no es simplemente un conjunto de palabras pronunciadas al vacío, esperando que algo mágico suceda, sino que es el puente más sólido entre el sufrimiento humano y la compasión divina. Es el hilo invisible pero inquebrantable que conecta nuestra existencia limitada con el amor infinito del Creador que nos formó con sus propias manos. Ahora mismo, en este instante preciso, mientras escuchas estas palabras que llegan a ti como un bálsamo para tu espíritu herido, donde quiera que te encuentres en este vasto mundo, ya sea en el silencio de tu habitación, donde solo tú y Dios saben lo que verdaderamente sientes, o en medio del ruido de la vida cotidiana que intenta distraerte de tu dolor, en un momento de calma aparente o en el centro mismo de la tempestad que sacude tu corazón, debes saber con absoluta certeza que el Señor ya está extendiendo su mano hacia ti con una ternura que sobrepasa todo entendimiento humano. Ya te está rodeando con su luz protectora que disipa las sombras más densas. Ya está susurrando a tu espíritu palabras de consuelo que tu mente consciente aún no puede descifrar completamente, pero que tu alma está comenzando a percibir como una suave brisa que refresca después de un largo día bajo el sol abrasador del sufrimiento. Señor del cielo y de la tierra, Padre celestial que conoces cada pensamiento que habita en nuestra mente antes de que tome forma de palabra, cada emoción que surge en nuestro corazón antes de que podamos nombrarla, cada necesidad que tenemos antes de que nos atrevamos a pedirla. Venimos ante ti en este momento con la humildad de quien reconoce su propia fragilidad, con la esperanza de quien sabe que tú eres el único refugio verdadero en medio de las tormentas de la vida, con la fe de quien ha experimentado tu fidelidad incluso en los momentos más oscuros cuando parecía que todo estaba perdido. Te pedimos que derrames sobre cada persona que escucha esta oración tu gracia abundante, esa gracia que no se gana con méritos ni se pierde por errores, porque es un regalo que fluye de tu corazón infinitamente amoroso hacia nosotros, tus hijos amados, quienes a pesar de nuestras imperfecciones y caídas, nunca dejamos de ser preciosos a tus ojos divinos que nos miran con una compasión que no conoce límites ni condiciones. Tú que formaste el universo con el poder de tu palabra, que pusiste las estrellas en su lugar y estableciste el orden de los cielos, que separaste las aguas de la tierra y creaste todo lo que existe con propósito y diseño perfecto, también formaste a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres, tejiendo nuestro ser con delicadeza infinita, conociendo cada detalle de quiénes seríamos antes de que respiráramos nuestro primer aliento de vida. No hay nada en nosotros que sea desconocido para ti, ningún secreto que puedas descubrir porque ya lo sabes todo, ninguna vergüenza que debamos ocultar
porque ya has visto las profundidades más oscuras de nuestro interior, y aún así nos amas con un amor que no podemos comprender en su totalidad. Un amor que permanece constante cuando nosotros cambiamos, que se mantiene firme cuando nosotros flaqueamos, que nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas nos abandonan completamente. En estos tiempos difíciles que atravesamos, cuando el mundo parece girar cada vez más rápido y nos sentimos mareados por el vértigo de cambios que no podemos controlar, cuando las noticias que recibimos cada día parecen traer más motivos para la preocupación que para la paz, cuando miramos hacia el futuro y en lugar de claridad encontramos niebla que nos impide ver más allá del mañana, necesitamos recordar que tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tu naturaleza no cambia con las circunstancias, que tu poder no disminuye cuando el nuestro se agota, que tu sabiduría no se confunde cuando nosotros no sabemos qué camino tomar. Tú eres la roca firme sobre la cual podemos construir nuestra vida, sabiendo que ninguna tormenta, por violenta que sea, podrá derribar lo que se edifica sobre el fundamento de tu verdad eterna, de tu amor inquebrantable, de tu fidelidad que ha sido probada a través de generaciones y generaciones de personas que han confiado en ti y nunca han sido defraudadas en sus esperanzas más profundas. Padre amoroso, en este momento traemos ante ti todas las cargas que pesan sobre nuestros hombros cansados, todos esos fardos que hemos intentado llevar por nuestra cuenta, pensando que debíamos ser lo suficientemente fuertes para manejarlos solos. Todas esas preocupaciones que nos quitan el sueño en la noche y nos roban la alegría durante el día. Todos esos miedos que susurran en nuestra mente palabras de desesperanza y desánimo. Te pedimos que tomes cada una de estas cargas en tus manos poderosas, porque tú mismo nos has dicho que vengamos a ti cuando estemos cansados y agobiados, que encontraremos descanso para nuestras almas cuando nos acerquemos a ti con sinceridad y confianza, que tu yugo es suave y tu carga es ligera comparada con el peso insoportable de intentar vivir esta vida dependiendo únicamente de nuestras propias fuerzas limitadas. Hay quienes escuchan esta oración en medio de una enfermedad que ha sacudido su cuerpo y su espíritu, que han recibido diagnósticos que les han robado la esperanza, que sienten dolor físico que parece no tener alivio, que miran sus cuerpos debilitados y se preguntan si volverán a sentirse completos alguna vez. Para ellos, Señor, pedimos tu toque sanador, ese poder que fluía de Jesús cuando caminaba por la tierra tocando a los enfermos y devolviéndoles la salud. Ese mismo poder que no ha disminuido con el paso de los siglos, porque tú eres eterno y tus capacidades no están limitadas por el tiempo ni el espacio. Toca cada célula enferma, cada órgano que no funciona como debería, cada sistema de su cuerpo que necesita restauración, y donde la sanación física no venga de inmediato, concede la sanación del espíritu, esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, esa capacidad de encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento, esa gracia de ver tu mano sosteniendo cuando todo lo demás parece fallar. También están aquí quienes luchan con batallas invisibles que otros no pueden ver, aquellos que sonríen en público mientras por dentro se deshacen en pedazos, los que han aprendido a esconder su dolor detrás de máscaras de normalidad porque temen que nadie entendería si supieran la verdad, los que se sienten solos incluso cuando están rodeados de gente, porque la soledad más profunda no es la ausencia de personas, sino la sensación de que nadie realmente conoce o comprende lo que llevamos dentro. Señor, tú ves lo que está oculto. Tú conoces las lágrimas que se derraman en privado, los gritos silenciosos que nadie más escucha, las batallas que se libran en la mente durante las largas horas de la madrugada, cuando el sueño no viene y los pensamientos oscuros parecen más fuertes que nunca. Te pedimos que seas la compañía constante de estos corazones solitarios, que les recuerdes que nunca están verdaderamente solos, porque tú estás más cerca de ellos que su propia respiración, más presente que cualquier persona podría estar, más consciente de su dolor que ellos mismos en muchas ocasiones. Para aquellos que están pasando por dificultades económicas que les quitan el sueño y la tranquilidad, que ven cómo las deudas se acumulan mientras los recursos disminuyen, que se preguntan cómo proveerán para sus familias el próximo mes o incluso la próxima semana,
que sienten la vergüenza de no poder dar a sus seres queridos lo que quisieran darles, que cargan con el peso de responsabilidades financieras que parecen imposibles de cumplir. Pedimos tu provisión milagrosa, esa misma provisión con la que alimentaste a miles con unos pocos panes y peces, con la que hiciste que el aceite de la viuda no se acabara, con la que has demostrado a lo largo de la historia que cuando confiamos en ti, tú abres puertas que parecían cerradas para siempre. Creas caminos donde solo veíamos muros infranqueables. Multiplicas lo poco que tenemos de maneras que desafían toda lógica humana. No te pedimos riquezas innecesarias ni lujos superfluos, sino el pan de cada día, la capacidad de cubrir nuestras necesidades básicas con dignidad, la oportunidad de trabajar y prosperar honestamente, y sobre todo, la sabiduría para administrar lo que nos das de manera que honre tu nombre y bendiga a otros. Señor, también elevamos ante ti a las familias que están atravesando momentos de crisis y conflicto, donde el amor que una vez fluyó libremente ahora parece haberse enfriado hasta casi desaparecer, donde las palabras que se intercambian son más de herida que de sanación, donde la distancia emocional crece cada día, aunque físicamente vivan bajo el mismo techo, donde los hijos sufren al ver a sus padres en conflicto constante, sin saber cómo ayudar o qué hacer para que las cosas mejoren, donde los matrimonios que comenzaron con promesas de amor eterno ahora luchan por encontrar razones para seguir adelante juntos, donde la comunicación se ha roto de tal manera que parece imposible reconstruir los puentes que alguna vez conectaron dos corazones en perfecta armonía. Te pedimos, Padre Celestial, que derrames tu espíritu de reconciliación sobre estos hogares quebrantados, que ablandes los corazones endurecidos por el resentimiento acumulado durante años, que sanes las heridas causadas por palabras dichas en momentos de ira que no pueden ser retiradas, pero sí pueden ser perdonadas, que restaures la capacidad de ver al otro no como un enemigo a vencer, sino como alguien que también sufre, que también tiene miedo, que también necesita gracia y comprensión tanto como nosotros mismos la necesitamos. Concede a los esposos y esposas la humildad necesaria para reconocer sus propios errores antes de señalarlos del otro, la valentía para pedir perdón incluso cuando sienten que han sido los más heridos, la paciencia para reconstruir la confianza paso a paso, sabiendo que no sucederá de la noche a la mañana, y la sabiduría para buscar ayuda cuando la necesiten, sin sentir que eso significa fracaso o debilidad. Protege a los niños que crecen en medio de estos conflictos. Envuélvelos en tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdalos a saber que no son responsables de los problemas de sus padres, que son amados incondicionalmente tanto por ti como por sus familias imperfectas, y que pueden crecer para ser adultos saludables emocionalmente a pesar de las circunstancias difíciles que los rodean en este momento de sus vidas. En tu infinita misericordia, también recordamos a aquellos que han perdido a seres queridos y caminan por el valle oscuro del duelo, sintiendo un vacío en sus corazones que parece imposible de llenar, enfrentando cada nuevo día con el peso agobiante de la ausencia de quien ya no está físicamente presente, luchando con recuerdos que traen tanto consuelo como dolor punzante, preguntándose si alguna vez volverán a sentirse completos después de que la muerte les arrebató a alguien que era parte esencial de su vida. Señor del consuelo, tú que prometiste estar cerca de los quebrantados de corazón y salvar a los abatidos de espíritu, te pedimos que envuelvas a estos dolientes en tu abrazo sanador, que les permitas sentir que sus seres queridos están seguros en tu presencia eterna, que les des la fuerza para seguir viviendo no porque el dolor haya desaparecido completamente, sino porque tú les das razones para levantarse cada mañana a pesar de la tristeza que aún habita en sus corazones. Ayúdalos a entender que el duelo no es algo que deba apresurarse o esconderse, que está bien llorar y está bien recordar, que honrar la memoria de quien se fue no significa quedarse atrapado en el pasado sin poder avanzar hacia el futuro, que el amor que compartieron no termina con la muerte física,
sino que se transforma en algo eterno que ninguna tumba puede contener. Concédeles momentos de paz en medio del dolor. Pequeñas alegrías que les recuerden que la vida todavía tiene belleza, incluso después de pérdidas devastadoras, y la esperanza cierta de que un día, cuando termine su propio camino terrenal, habrá un reencuentro en tu presencia donde no habrá más separación, ni lágrimas, ni dolor, porque tú secarás toda lágrima de sus ojos y harás nuevas todas las cosas. Padre bondadoso, pensamos también en aquellos que luchan contra adicciones que han tomado control de sus vidas de maneras que nunca imaginaron posibles, que comenzaron quizás como algo pequeño, un escape momentáneo del estrés o del dolor, pero que se convirtieron en cadenas que ahora parecen imposibles de romper, sin importar cuántas veces lo hayan intentado. Estos hijos tuyos que se sienten atrapados en ciclos destructivos de comportamiento que odian, pero no pueden dejar, que han decepcionado a sus familias una y otra vez con promesas rotas de cambio, que han perdido trabajos, relaciones, oportunidades y su propia autoestima en el proceso de tratar de llenar un vacío interior con sustancias o comportamientos que solo los dejan más vacíos que antes, necesitan desesperadamente tu poder libertador, que es más fuerte que cualquier cadena que los ate. Te pedimos que rompas el poder de estas adicciones sobre sus mentes y cuerpos, que les des la claridad mental para reconocer que necesitan ayuda y la humildad para buscarla, sin importar cuántas veces hayan fallado en el pasado. Que pongas en su camino personas y recursos que puedan guiarlos hacia la recuperación con compasión y sin juicio. Que les devuelvas la esperanza de que es posible vivir una vida libre de estas cadenas, incluso cuando todo en su experiencia les dice que están condenados a repetir los mismos patrones destructivos para siempre. Ayúdalos a entender que no son sus adicciones, que su identidad verdadera está en ser tus hijos amados, que el fracaso no es permanente mientras haya aliento de vida y disposición para intentarlo una vez más con tu ayuda. Que cada nuevo día es una oportunidad para comenzar de nuevo bajo tu gracia que se renueva cada mañana. Señor de toda consolación, extendemos nuestras oraciones hacia aquellos que sufren persecución por su fe en diferentes partes del mundo. Nuestros hermanos y hermanas que arriesgan sus vidas simplemente por reunirse a adorarte, que esconden sus Biblias y oran en secreto por temor a ser descubiertos y castigados, que han perdido trabajos, hogares, libertad e incluso a miembros de sus familias porque se negaron a renunciar a su creencia en ti. Fortalece su fe para que permanezca firme como el acero templado en el fuego de la prueba. Dales valentía sobrenatural para mantenerse fieles a ti cuando sería mucho más fácil y seguro negarte o esconderse. Multiplica su testimonio de tal manera que incluso sus perseguidores vean algo en ellos que no pueden explicar con lógica humana, algo que les haga cuestionar sus propias convicciones y abrirse a la posibilidad de que tú eres real y tu amor vale cualquier sacrificio. Protege sus vidas en medio del peligro constante. Provee para sus necesidades cuando los sistemas del mundo les cierran las puertas. Y si es tu voluntad que algunos de ellos sellen su testimonio con su propia sangre, como lo han hecho incontables mártires a lo largo de la historia de la Iglesia, concédeles la gracia de morir con paz en sus corazones, sabiendo que van a estar contigo, y que su muerte no será en vano, sino que plantará semillas de fe que producirán cosechas abundantes en las generaciones futuras. Que sus perseguidores encuentren también tu misericordia y vengan a conocer el mismo amor que intentaron destruir, pero que nunca podrá ser extinguido porque procede de ti, la fuente eterna de todo amor verdadero. En este momento de oración profunda, Señor, también traemos ante ti a los jóvenes que están creciendo en un mundo que les ofrece tantas voces contradictorias sobre quiénes deben ser, qué deben valorar, cómo deben vivir. Adolescentes y jóvenes adultos que navegan la complejidad de formar su identidad en medio de presiones sociales intensas, comparaciones constantes a través de redes sociales que les muestran versiones idealizadas e inalcanzables de la vida, expectativas académicas y profesionales que parecen aplastarlos bajo su peso,
confusión sobre su sexualidad, propósito, valores y futuro. Te pedimos que seas tú quien les hable más fuerte que todas las otras voces que compiten por su atención, que les ayudes a descubrir su verdadera identidad no en lo que logran o en cómo se ven, o en cuántos seguidores tienen, sino en el hecho maravilloso de que fueron creados a tu imagen, diseñados con propósito divino, amados incondicionalmente antes de hacer cualquier cosa para ganarse o perder ese amor. Protege sus mentes de las mentiras que el mundo les dice sobre que su valor depende de su desempeño o apariencia. Guíalos hacia amistades saludables que los edifiquen en lugar de arrastrarlos hacia decisiones destructivas. Dales la sabiduría para discernir entre lo que es pasajero y lo que tiene valor eterno, la valentía para ir contra la corriente cuando la mayoría va en dirección equivocada, y la esperanza de que su futuro está lleno de posibilidades hermosas cuando caminan en tu voluntad para sus vidas. Que encuentren su propósito no en la fama o el dinero o el poder, sino en usar los dones únicos que tú les has dado para hacer una diferencia positiva en el mundo, para hacer luz en medio de la oscuridad, para demostrar con sus vidas que seguirte a ti no es limitante sino liberador, no es aburrido, sino la aventura más grande que cualquier ser humano puede experimentar. Padre Eterno, mientras continuamos en esta oración, que es como un río que fluye desde nuestros corazones hacia tu trono de gracia, queremos recordar también a aquellos que sirven en posiciones de liderazgo, tanto en la Iglesia como en la sociedad, quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a muchas personas, que enfrentan tentaciones únicas que vienen con el poder y la influencia, que pueden fácilmente desviarse del camino recto cuando el orgullo o la codicia o el miedo comienzan a nublar su juicio. Te pedimos que les des sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que es primeramente pura, luego pacífica, amable, dispuesta a ceder, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera, que les ayudes a recordar que el liderazgo verdadero es servicio y no dominio, que la grandeza en tu reino se mide por cuánto amamos y servimos a otros, y no por cuánto poder acumulamos para nosotros mismos. Mantén sus corazones humildes ante ti, sabiendo que cualquier posición que ocupen es temporal y que un día tendrán que dar cuenta de cómo usaron la influencia que les fue confiada. Protégelos de la corrupción que tan fácilmente puede infiltrarse cuando hay oportunidades de ganancia personal a expensas del bien común. Rodéalos de consejeros sabios y honestos que no tengan miedo de decirles la verdad, incluso cuando esa verdad sea incómoda de escuchar. Y ayúdalos a liderar con integridad de tal manera que cuando termine su tiempo de servicio puedan mirar atrás sin vergüenza, sabiendo que hicieron lo mejor que pudieron para honrarte a ti y bendecir a aquellos a quienes servían. Que sus decisiones reflejen tu corazón de justicia y misericordia. Que sus palabras traigan esperanza y no división. Que sus acciones construyan puentes y no levanten muros entre diferentes grupos de personas. Señor Dios Todopoderoso, en tu presencia también queremos elevar oraciones por aquellos que trabajan en profesiones difíciles y peligrosas. Los médicos y enfermeras que están en la primera línea del cuidado de la salud, que ven sufrimiento y muerte regularmente, y aún así deben encontrar la fuerza emocional para seguir mostrándose con compasión día tras día. Los trabajadores de emergencia que responden a crisis y desastres, arriesgando sus propias vidas para salvar a otros. Los maestros que vierten sus vidas en las generaciones futuras, a menudo sin el reconocimiento o la compensación que merecen. Los trabajadores sociales que lidian con las situaciones más rotas de la humanidad, tratando de traer esperanza y ayuda práctica a los más vulnerables de la sociedad. Te pedimos que fortalezcas a estos servidores públicos cuando se sienten agotados física y emocionalmente, que renueve su pasión por su vocación cuando la rutina y las frustraciones amenazan con apagarla, que les des descanso verdadero cuando tienen tiempo libre para recuperarse del estrés constante que enfrentan, que protejas su salud mental de los efectos acumulativos del trauma vicario que experimentan al estar expuestos repetidamente al dolor de otros. Recuérdales por qué eligieron estas profesiones en primer lugar,
Ayúdalos a ver el impacto positivo que tienen incluso cuando los resultados no son siempre visibles o medibles, y provee para sus necesidades y las de sus familias, que a menudo sacrifican tiempo juntos porque estos trabajos demandan tanto de ellos. En tu misericordia infinita, Señor, también pensamos en aquellos que se sienten perdidos en cuanto a su fe, que alguna vez tuvieron una relación cercana contigo, pero que por diversas razones se han alejado, que están enojados contigo por cosas que permitiste o no permitiste en sus vidas, que han sido heridos por personas religiosas hipócritas y ahora luchan por separar tu verdadera naturaleza de las representaciones imperfectas y a veces dañinas que han visto en quienes dicen seguirte, que han pasado por experiencias que sacudieron los fundamentos de lo que creían, y ahora están en un lugar de duda y cuestionamiento profundo, donde las respuestas fáciles ya no funcionan, y las certezas de antes parecen haberse desvanecido como niebla bajo el sol. Te pedimos que no los abandones en su búsqueda, que sigas llamando suavemente a las puertas de sus corazones, incluso cuando ellos han dejado de buscarte activamente, que uses personas, circunstancias, momentos de quietud inesperada para recordarles que tú sigues ahí, esperando pacientemente como el padre que espera al hijo pródigo, sin reproches ni condiciones, simplemente con los brazos abiertos, listos para recibirlos de vuelta cuando estén listos para regresar. Ayúdalos a entender que tener dudas no los hace menos dignos de tu amor, que hacerse preguntas difíciles sobre la fe no es traición, sino parte del proceso de maduración espiritual que todos debemos atravesar si queremos tener una fe genuina y no simplemente heredada o superficial. Que tú eres lo suficientemente grande para manejar sus preguntas más honestas y sus expresiones más crudas de frustración o confusión. Envía personas a sus vidas que puedan caminar con ellos en este valle de incertidumbre, sin intentar darles respuestas rápidas y superficiales, sino simplemente estando presentes, escuchando con compasión, compartiendo sus propias luchas y demostrando que es posible aferrarse a ti, incluso cuando no entendemos todo. Que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación, traemos ante ti también a aquellos que luchan con enfermedades mentales que han sido incomprendidas y estigmatizadas durante tanto tiempo. Personas que enfrentan depresión profunda que les roba toda energía y esperanza, que se despiertan cada mañana sintiendo que un peso invisible aplasta su pecho y no pueden encontrar motivación para hacer ni siquiera las tareas más básicas de la vida diaria, que sonríen por fuera mientras por dentro están gritando pidiendo ayuda, pero no saben cómo expresarlo de manera que otros comprendan. Te pedimos que les ayudes a buscar tratamiento profesional sin sentir que eso significa que su fe es débil o insuficiente, porque tú creaste el cerebro humano con toda su complejidad química y neurológica, y entiendes que a veces necesita ayuda médica tanto como cualquier otra parte del cuerpo. Libéralos de la vergüenza que a menudo rodea las enfermedades mentales, esa falsa idea de que deberían poder simplemente orar más o tener más fe y todo se arreglará automáticamente, cuando la realidad es que así como tú usas médicos para tratar corazones enfermos y cirujanos para reparar huesos rotos, también usas psiquiatras, psicólogos, terapeutas y medicamentos para ayudar a sanar mentes y emociones heridas. Que encuentren comunidades de fe donde puedan ser honestos sobre sus luchas sin ser juzgados o recibir consejos simplistas que minimizan su sufrimiento real, donde puedan recibir tanto apoyo espiritual como estímulo para buscar ayuda profesional apropiada, donde se les recuerde que no están rotos más allá de tu capacidad de sanar, aunque esa sanación pueda tomar formas diferentes de lo que inicialmente esperaban. Para aquellos que luchan con ansiedad que parece controlar cada aspecto de sus vidas, que experimentan ataques de pánico que los dejan temblando y sin aliento, que evitan situaciones por miedo a que algo terrible suceda, que revisan y revisan cosas constantemente porque no pueden apagar las voces de preocupación en sus mentes, te pedimos tu paz sobrenatural, esa paz que prometiste que sobrepasa todo entendimiento humano
y que puede guardar sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Ayúdalos a distinguir entre preocupación razonable y ansiedad que ha cruzado la línea hacia territorio poco saludable. Dales herramientas prácticas para manejar sus síntomas mientras trabajan hacia la sanación más profunda. Recuérdales que tú no les has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor de toda compasión, también levantamos en oración a aquellos que han experimentado trauma en sus vidas, eventos terribles que han dejado cicatrices profundas en sus almas, abusos físicos, emocionales o sexuales que robaron su inocencia y les hicieron sentir sucios y avergonzados cuando en realidad son las víctimas inocentes de las acciones malvadas de otros. Violencia que presenciaron o experimentaron directamente y que ahora reviven en pesadillas y recuerdos intrusivos que aparecen sin advertencia en medio del día normal. Traiciones devastadoras de personas en quienes confiaban y que abusaron de esa confianza de las maneras más dolorosas imaginables. Te pedimos sanación profunda para estos corazones rotos. Sanación que va más allá de simplemente funcionar externamente, mientras por dentro permanecen destrozados. Sanación verdadera que restaura la capacidad de confiar nuevamente, de amar sin miedo paralizante, de vivir en el presente sin ser constantemente arrastrados de vuelta al pasado traumático. Ayúdalos a entender que lo que les sucedió no fue su culpa, sin importar lo que sus abusadores les hayan dicho o lo que sus propias mentes les susurren en momentos de oscuridad, que no están manchados permanentemente por lo que otros les hicieron, que su valor e identidad no se definen por lo que sufrieron, sino por quienes son como creaciones preciosas hechas a tu imagen. Guíalos hacia terapeutas capacitados en trauma que puedan ayudarlos a procesar sus experiencias de maneras saludables. Dales el valor para hablar sobre lo que les pasó cuando sea el momento apropiado y con las personas apropiadas. Rompe el poder del silencio y el secreto que tantos perpetradores usan para mantener controladas a sus víctimas, incluso años después de que el abuso haya terminado. En tu justicia perfecta, Señor, también pedimos que aquellos que han causado daño a otros sean llevados a cuentas apropiadas, que enfrenten consecuencias por sus acciones no solo como castigo, sino como oportunidad para verdadero arrepentimiento y cambio, que los sistemas legales y sociales protejan a los vulnerables y no permitan que los abusadores continúen lastimando a más personas. Pero también pedimos, porque tú eres un Dios de redención, además de justicia, que incluso estos perpetradores puedan eventualmente venir a un lugar de verdadero reconocimiento del daño que han causado, de genuino arrepentimiento que va más allá de lamentar haber sido atrapados, de transformación real que solo tú puedes lograr en corazones humanos que parecen estar más allá de toda esperanza de cambio. Padre Celestial, mientras continuamos derramando nuestros corazones ante ti en esta oración extendida, queremos recordar también a aquellos que están experimentando crisis de identidad, que no saben quiénes son realmente más allá de los roles que desempeñan para otros, que han pasado tanto tiempo cumpliendo las expectativas de sus padres, cónyuges, empleadores, iglesias, que han perdido contacto con quiénes son ellos mismos en el centro de su ser, que les apasiona genuinamente, que les trae alegría más allá de hacer felices a otros, qué valores son verdaderamente suyos y cuáles simplemente han adoptado sin cuestionarlos porque era lo que se esperaba de ellos. Te pedimos que en medio de esta confusión les ayudes a descubrir o redescubrir su verdadera identidad en ti, que les muestres que fueron creados únicos e intencionales, que tienen dones específicos y un llamado particular que nadie más puede cumplir exactamente de la misma manera. Dales la valentía para hacer cambios necesarios incluso cuando eso signifique decepcionar a otros o alejarse de caminos que ya no se sienten auténticos para ellos. La sabiduría para distinguir entre egoísmo destructivo y cuidado propio saludable que es necesario para poder servir a otros desde un lugar de plenitud en lugar de vacío. La paciencia para este proceso de autodescubrimiento, sabiendo que no sucederá de la noche a la mañana, sino que es un viaje que puede tomar meses o años de exploración honesta.
Que encuentren libertad en comprender que complacer a todos es imposible y que intentarlo solo lleva al agotamiento y resentimiento. Que aprendan a establecer límites saludables que protejan su tiempo, energía y paz interior, sin sentir culpa por hacerlo. Señor Jesús, tú que experimentaste todas nuestras tentaciones, pero sin pecado, que conoces lo que es caminar en carne humana con todas sus limitaciones y vulnerabilidades, te pedimos especialmente por aquellos que luchan contra tentaciones sexuales que parecen abrumarlos constantemente en un mundo saturado de contenido sexual explícito que está a solo un clic de distancia en cualquier momento. Que han desarrollado hábitos de pornografía que los llenan de vergüenza después, pero que no pueden dejar, a pesar de prometer una y otra vez que esta será la última vez. Que sienten atracción hacia personas con quienes no deberían involucrarse porque están casados o en otras relaciones comprometidas. Que batallan con deseos que van en contra de lo que creen que está bien, pero que no desaparecen simplemente porque oran al respecto. Te pedimos que les des poder sobrenatural para resistir estas tentaciones, que les ayudes a identificar los gatillos que los llevan a caer y a desarrollar estrategias prácticas para evitarlos o manejarlos de manera más saludable. Que pongas personas de confianza en sus vidas con quienes puedan ser completamente honestos sobre sus luchas, sin temor al rechazo o condena, porque el secreto es el enemigo de la sanación, y mientras mantengan estas batallas escondidas en la oscuridad de la vergüenza privada, será mucho más difícil encontrar libertad verdadera. Ayúdalos a ver que su valor no disminuye cada vez que fallan, que tu gracia es suficiente incluso para la milésima caída, que el camino hacia la libertad rara vez es lineal, sino que involucra pasos adelante y retrocesos, pero que cada vez que se levantan están más cerca de la victoria que cuando permanecen derrotados en el suelo. Padre misericordioso, pensamos también en aquellos que están al final de sus vidas. Ancianos que sienten que sus mejores años quedaron atrás y ahora solo esperan la muerte, que luchan con cuerpos que ya no hacen lo que antes hacían con facilidad, con mentes que a veces les fallan de maneras frustrantes y atemorizantes, con la pérdida de independencia que viene cuando necesitan ayuda para cosas básicas que siempre pudieron hacer solos. Te pedimos que les ayudes a ver que su valor no está en lo que pueden hacer, sino en quienes son, que todavía tienen propósito mientras respiren, porque tú no desperdicias ninguna vida, ni ninguna etapa de la existencia humana, que pueden bendecir a otros con su sabiduría acumulada, sus oraciones, su ejemplo de fe sostenida a lo largo de muchos años de altibajos. Para aquellos que enfrentan enfermedades terminales y saben que sus días en esta tierra están contados, pedimos tu paz especial, que solo tú puedes dar en medio de enfrentar la mortalidad tan directamente, que les ayudes a hacer las paces con su vida pasada, incluyendo tanto sus logros como sus arrepentimientos, que tengan oportunidades de decir las cosas importantes a las personas importantes antes de que sea demasiado tarde, que puedan soltar el miedo a lo desconocido, recordando tu promesa de que has ido a preparar lugar para ellos y que donde tú estás, quieres que ellos también estén, que en sus últimos momentos no se sientan solos, sino rodeados por tu presencia amorosa, que los guiará a través del valle del sombra del muerte, hacia la luz eterna, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, donde todo lo que fue roto será restaurado, donde finalmente verán cara a cara a aquel en quien creyeron sin ver durante tantos años de su peregrinaje terrenal. Concede también paz y consuelo a sus familias que los acompañan en estos últimos días, que están experimentando el dolor anticipado de la pérdida que se acerca, que quieren aferrarse, pero también quieren que su ser querido ya no sufra más, que luchan con emociones contradictorias de tristeza por la separación que viene y gratitud por el tiempo que tuvieron juntos. Señor del universo, en cuyas manos están todas las cosas visibles e invisibles, también traemos ante ti las necesidades de nuestro mundo que enfrenta tantos desafíos que parecen insuperables sin intervención divina.
las tensiones geopolíticas que amenazan con estallar en conflictos devastadores, las injusticias sistémicas que mantienen a millones de personas atrapadas en ciclos de pobreza de los cuales no pueden escapar sin importar cuánto trabajen, la degradación ambiental que está afectando el planeta que nos confiaste como administradores y que dejaremos a las generaciones futuras en peor estado del que lo recibimos. Las divisiones profundas que separan a las personas en grupos que se ven como enemigos en lugar de como miembros de la misma familia humana. Te pedimos sabiduría para los líderes mundiales que tienen en sus manos decisiones que afectarán a millones de personas, que elijan el camino de la paz sobre el camino de la guerra cuando sea posible, que prioricen el bienestar de los más vulnerables sobre los intereses de los más poderosos, que tengan el valor de hacer lo correcto, incluso cuando sea políticamente costoso, que vean más allá de sus propios periodos de gobierno hacia el impacto a largo plazo de sus decisiones en generaciones que aún no han nacido. Levanta voces proféticas que hablen verdad al poder sin miedo a las consecuencias, que defiendan a los que no tienen voz propia, que no puedan ser silenciadas, ni compradas, ni intimidadas, para que abandonen su llamado de trabajar por justicia y rectitud en medio de sistemas corruptos. Para las víctimas de guerra y conflicto armado en diferentes partes del mundo, aquellos cuyos hogares han sido destruidos por bombas y cuyas vidas han sido destrozadas por violencia que no buscaron ni causaron, niños que han conocido solo guerra y nunca han experimentado la paz normal que otros dan por sentada, madres que han perdido a sus hijos e hijos que han perdido a sus padres en el fuego cruzado de conflictos que no comprenden completamente, refugiados que han tenido que huir con solo lo que podían cargar, dejando atrás todo lo que alguna vez conocieron. Pedimos tu protección sobrenatural, tu provisión milagrosa de alimento y refugio y seguridad en medio del caos, tu consuelo en medio de pérdidas que sobrepasan la capacidad humana normal de soportar. Mueve los corazones de aquellos que tienen recursos para compartir generosamente con estos desplazados y sufrientes. Rompe las barreras de nacionalismo y xenofobia que hacen que las personas vean a los refugiados como amenazas en lugar de como seres humanos en necesidad desesperada de ayuda. Inspira soluciones creativas para crisis humanitarias que han persistido durante años o incluso décadas sin resolución aparente. Y Señor, en tu soberanía que no comprendemos completamente, te pedimos que muevas en los corazones de aquellos que perpetúan estos conflictos, que les hagas ver el costo humano real de sus decisiones, que los lleves a puntos de arrepentimiento genuino donde estén dispuestos a elegir reconciliación sobre venganza, perdón sobre represalia, construcción de puentes sobre construcción de muros. Padre de toda misericordia, también intercedemos por aquellos atrapados en sistemas de esclavitud moderna, tráfico humano y explotación laboral que existen en pleno siglo XXI a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y sociales. Personas que trabajan en condiciones que ningún ser humano debería tener que soportar para producir bienes que otros consumen sin pensar en el sufrimiento involucrado. Niños robados de sus familias para ser vendidos o forzados a trabajar, o peor, mujeres y hombres atrapados en prostitución forzada sin manera aparente de escapar de las redes criminales que los controlan a través de violencia, amenazas, deudas fabricadas o adicción a drogas que sus captores les proporcionan deliberadamente para mantenerlos dependientes. Te pedimos que expongas estas operaciones oscuras a la luz, donde puedan ser desmanteladas, que des a las autoridades policiales la inteligencia y recursos que necesitan para rescatar a las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia, que levantes organizaciones y individuos dedicados a la restauración de sobrevivientes de tráfico, proporcionándoles no solo rescate físico, sino sanación emocional y espiritual, entrenamiento en habilidades que les permitan ganarse la vida honestamente y comunidad de apoyo donde puedan reconstruir sus vidas destrozadas paso a paso. Que aquellos que han sido rescatados encuentren esperanza de que su pasado no define su futuro, que pueden llegar a ser más que las cosas terribles que les sucedieron, que tú puedes tomar incluso las experiencias más oscuras y de alguna manera tejer redención de ellas. Señor Creador, que formaste los cielos y la tierra, traemos ante ti también la preocupación por el planeta que nos confiaste como hogar.
El daño que hemos causado a través de contaminación desenfrenada, deforestación masiva, extinción de especies a tasas alarmantes, cambio climático que está alterando patrones meteorológicos de maneras que afectan especialmente a las comunidades más pobres que tienen menos recursos para adaptarse. Te pedimos perdón por nuestra mala administración de este regalo precioso, por haber priorizado ganancias a corto plazo sobre sostenibilidad a largo plazo, por haber consumido recursos como si fueran ilimitados, sin pensar en las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de nuestras decisiones irresponsables. Ayúdanos a encontrar el equilibrio entre desarrollo humano necesario y protección ambiental. Inspira innovaciones que nos permitan vivir de maneras que no destruyan los sistemas ecológicos de los cuales dependemos. Mueve a gobiernos y corporaciones a tomar medidas significativas, incluso cuando esas medidas requieran sacrificios financieros en el presente para preservar el futuro. Que aquellos que tienen poder para hacer cambios significativos en políticas ambientales elijan hacerlo, aunque enfrenten oposición de intereses económicos que se benefician del status quo. Que más personas despierten a la urgencia de esta crisis antes de que alcancemos puntos de no retorno, donde los daños sean irreversibles. Padre bondadoso, en tu presencia santa también recordamos a aquellos que sirven en misiones humanitarias y evangelísticas alrededor del mundo, que han dejado la comodidad de sus países de origen para llevar ayuda práctica y mensaje de esperanza a lugares difíciles y a menudo peligrosos, que trabajan en condiciones desafiantes, con recursos limitados, pero con gran fe en que tú multiplicas sus esfuerzos, que experimentan soledad lejos de familiares y amigos, que a veces se desaniman cuando los resultados de su trabajo no son inmediatamente visibles, o cuando enfrentan resistencia o incluso hostilidad de aquellos a quienes intentan servir. Fortalece sus cuerpos cuando el clima, la comida diferente o las enfermedades tropicales los debilitan. Renueva sus espíritus cuando el desánimo amenaza con abrumarlos. Protege sus familias de resentimiento por el tiempo y atención que el ministerio requiere. Provee para todas sus necesidades financieras de maneras que demuestren tu fidelidad una y otra vez. Que vean fruto de su labor que les dé ánimo para continuar. Que tengan comunidad de apoyo incluso en lugares remotos. Que nunca pierdan de vista la visión que los llamó al campo misionero en primer lugar. Y Señor, también te pedimos que toques los corazones de aquellos que tienen recursos financieros para que sostengan generosamente a estos obreros que dependen de la provisión que viene a través de otros creyentes. En tu sabiduría infinita, también traemos ante ti las necesidades específicas de diferentes grupos que enfrentan desafíos únicos, las madres solteras que están criando hijos sin el apoyo de una pareja, que trabajan múltiples empleos para poder pagar las cuentas mientras intentan estar presentes para sus hijos emocionalmente y no solo proveer para ellos materialmente, que se sienten juzgadas por otros que no entienden sus circunstancias o que hacen suposiciones sobre cómo llegaron a ser madres solteras sin conocer sus historias reales. Te pedimos que las sostengas con fuerza sobrenatural, que pongas personas en sus vidas que puedan ayudarlas prácticamente sin condescendencia, que sus hijos crezcan seguros y amados a pesar de las dificultades económicas o la ausencia de una figura paterna. Que estas madres valientes no se definan por su estado civil, sino por su amor y dedicación a sus hijos. Para los padres que han perdido hijos, ya sea por muerte súbita, accidente, enfermedad prolongada o peor aún, por suicidio que los deja con preguntas torturantes sobre qué pudieron haber hecho diferente, pedimos un tipo especial de consuelo, porque no hay dolor que se compare con enterrar a un hijo que debería haber enterrado a sus padres según el orden natural de las cosas. Ayúdalos a sobrevivir el dolor imposible de cada día, especialmente en los primeros meses y años, cuando todo les recuerda al hijo que ya no está presente físicamente. Cuando los cumpleaños y aniversarios son como reabrir heridas que apenas están comenzando a formar costras. Cuando ven a otros niños de la edad que su hijo tendría ahora y sienten punzadas agudas de lo que podría haber sido, pero nunca será.
No permitas que su matrimonio se destruya bajo el peso de este duelo, como sucede con tantas parejas que pierden hijos. Porque cada persona procesa el dolor de manera diferente, y a veces esas diferencias crean distancia en lugar de unión cuando más necesitan apoyarse mutuamente. Que encuentren grupos de apoyo con otros padres en duelo que realmente entiendan de maneras que otros con buenas intenciones, pero sin experiencia similar, simplemente no pueden. Que tengan la libertad de hablar sobre su hijo sin sentir que hacen a otros sentir incómodos, que puedan honrar la memoria de su hijo de maneras que traen sanación en lugar de mantenerlos atascados indefinidamente en el pasado, que eventualmente, sin prisa, porque este proceso no puede apresurarse, lleguen a un lugar donde puedan recordar con más sonrisas que lágrimas, donde puedan hablar del hijo que perdieron sin sentir que se desmoronan completamente cada vez, donde puedan encontrar significado y propósito continuado en sus propias vidas, a pesar del vacío permanente que nada ni nadie podrá llenar completamente hasta que se reúnan con ese hijo en la eternidad donde tú has prometido que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Señor de toda consolación, también pensamos en aquellos que luchan con infertilidad, parejas que desean desesperadamente tener hijos, pero mes tras mes enfrentan la decepción de pruebas de embarazo negativas, que han gastado ahorros enteros en tratamientos de fertilidad que pueden o no funcionar, que sienten dolor punzante cada vez que otro amigo anuncia que está esperando un bebé, mientras ellos siguen esperando un milagro que parece nunca llegar, que escuchan comentarios bien intencionados pero hirientes de personas que les dicen que se relajen o que tal vez no están destinados a tener hijos o que deberían estar agradecidos por lo que tienen en lugar de enfocarse en lo que no tienen. Te pedimos que consueles estos corazones que anhelan sostener a un bebé propio, que les des sabiduría para saber cuándo continuar tratamientos y cuándo aceptar que quizás tu plan para ellos es diferente del que imaginaron. Que si la adopción es el camino que deben tomar, les abras las puertas apropiadas y les des recursos necesarios. Que proteja sus matrimonios del estrés enorme que la infertilidad pone sobre las relaciones cuando el sexo se convierte en algo programado y clínico en lugar de expresión de amor, y cuando uno o ambos cónyuges pueden sentir que están decepcionando al otro al no poder darle el hijo que desean. Ayúdalos a encontrar identidad y propósito más allá de la paternidad si resulta que nunca tendrán hijos biológicos, que puedan ver que su valor como personas no está determinado por su capacidad reproductiva, que hay muchas maneras de dejar un legado significativo en este mundo, incluso sin descendientes directos. Padre Celestial, en tu presencia también elevamos a aquellos que están pasando por divorcios, que están destrozando sus vidas y las vidas de sus hijos si los tienen, que están enfrentando la muerte de sueños y promesas que hicieron con toda sinceridad, creyendo que durarían para siempre, que están navegando sistemas legales complicados y costosos mientras intentan proteger sus intereses y los de sus hijos, que están descubriendo aspectos de su excónyuge que nunca vieron durante el matrimonio, o que están siendo sorprendidos por cuán amarga puede volverse una persona que alguna vez amaron cuando las cosas se ponen feas en procedimientos de divorcio. Te pedimos que en medio del dolor y la ira, que naturalmente surgen cuando un matrimonio se desintegra, les ayudes a mantener algo de dignidad y decencia en cómo se tratan mutuamente, especialmente si hay niños involucrados que necesitan ver que aunque mamá y papá ya no pueden vivir juntos, todavía pueden ser civilizados y respetuosos por el bien de sus hijos. Protege a los niños que están atrapados en medio de estos divorcios, de ser usados como peones en las batallas entre sus padres, de escuchar a un padre hablar mal del otro, de sentir que tienen que elegir lealtades o esconder cosas de uno de sus padres para proteger al otro, de crecer pensando que el matrimonio siempre termina en fracaso o que el amor romántico es una mentira porque vieron cómo terminó el de sus padres. Ayuda a estos padres divorciados a poner las necesidades emocionales de sus hijos por encima de sus propios deseos de herir al excónyuge,
a entender que aunque su relación matrimonial haya terminado, su relación como copadres continuará por el resto de sus vidas y necesitan encontrar maneras de trabajar juntos por el bienestar de los niños que trajeron al mundo juntos. Señor Jesús, tú que sanaste a los enfermos y diste vista a los ciegos y oído a los sordos durante tu ministerio terrenal, te pedimos específicamente por aquellos que viven con discapacidades físicas que limitan su capacidad de hacer cosas que otros dan por sentadas, personas en sillas de ruedas que enfrentan edificios inaccesibles y actitudes condescendientes cada día, personas ciegas o con problemas de visión severos que navegan un mundo diseñado principalmente para personas videntes, personas sordas o con problemas de audición que a menudo son excluidas de conversaciones y oportunidades porque otros no se toman el tiempo de comunicarse de maneras que ellos puedan acceder. Personas con condiciones crónicas de dolor que luchan para ser creídas cuando dicen que están sufriendo porque sus problemas no son visibles externamente. Dales paciencia con un mundo que todavía tiene mucho camino por recorrer en términos de accesibilidad e inclusión verdadera. Protégelos de la amargura que fácilmente podría desarrollarse cuando enfrentan discriminación y exclusión repetidamente. Ayúdalos a ver que su valor como personas creadas a tu imagen no disminuye en nada por sus limitaciones físicas, que tienen dones únicos y perspectivas valiosas que el resto del mundo necesita escuchar. Levanta defensores que luchen por cambios en políticas y prácticas que hagan la sociedad más accesible para personas con todo tipo de discapacidades, que desafíen suposiciones capacitistas que excluyen a personas con discapacidades de participación plena en la vida comunitaria, laboral y social. En tu misericordia infinita, también recordamos a aquellos que cuidan de familiares enfermos o ancianos, que han puesto sus propias vidas en pausa para atender las necesidades de un padre con demencia, o un cónyuge con enfermedad terminal, o un hijo con discapacidades severas que requieren cuidado constante, que experimentan agotamiento físico y emocional profundo porque el cuidado que proporcionan nunca termina. Nunca pueden tomarse verdaderos descansos, nunca saben cuánto tiempo más durará esta temporada de sus vidas. Te pedimos que fortalezcas a estos cuidadores no reconocidos que hacen trabajo increíblemente difícil, usualmente con muy poco apoyo o aprecio. Que les des momentos de respiro donde puedan recargar sus propias energías. Que les ayudes a pedir y aceptar ayuda de otros sin sentir que están abandonando sus responsabilidades. Que no pierdan su propia identidad en el proceso de cuidar a otros. Que mantengan algunas actividades y relaciones que nutren sus propias almas. Que se den permiso de sentir frustración y tristeza, e incluso resentimiento a veces, sin sentirse culpables porque son seres humanos con límites reales, y estas emociones son respuestas naturales a situaciones increíblemente desafiantes. Proveer recursos prácticos que necesitan, ya sea equipo médico, servicios de enfermería en casa, grupos de apoyo, consejería o simplemente alguien que pueda quedarse con su ser querido por unas horas para que ellos puedan salir y respirar. Y cuando llegue el momento en que su ser querido ya no esté y el cuidado termine, ayúdalos a procesar la mezcla compleja de alivio y culpa y dolor que a menudo acompaña el final de esta etapa. Padre eterno, mientras continuamos vertiendo nuestras peticiones ante ti, pensamos en aquellos que están luchando con adicciones no solo a sustancias, sino también a comportamientos que han tomado control de sus vidas de maneras destructivas. Adicción al trabajo que destruye sus relaciones familiares mientras persiguen éxito profesional que nunca parece suficiente. Adicción a las compras y al gasto que los ha metido en deudas aplastantes mientras intentan llenar vacíos emocionales con posesiones materiales. Adicción a la comida que usan para regular emociones incómodas sin saber cómo procesarlas de maneras más saludables. Adicción a Internet y redes sociales que consume horas cada día mientras comparan sus vidas reales con las versiones editadas y curadas de las vidas de otros. Ayúdalos a ver los vacíos reales que están intentando llenar con estos comportamientos adictivos. A identificar las heridas subyacentes o las necesidades no satisfechas que los impulsan hacia estos patrones destructivos una y otra vez, a pesar de las consecuencias negativas que están experimentando. Dales valentía para buscar ayuda profesional, sabiduría para identificar qué tipo de ayuda necesitan específicamente,
humildad para admitir que no pueden superar estas adicciones con fuerza de voluntad sola, y comunidad de personas que los apoyen en el difícil camino de recuperación, que involucra no solo dejar el comportamiento adictivo, sino desarrollar nuevas maneras de enfrentar la vida y sus desafíos. Señor de toda gracia, también intercedemos por aquellos en profesiones de ayuda que están experimentando agotamiento y fatiga de compasión. Los consejeros y terapeutas que escuchan historias de trauma día tras día y cargan con el peso emocional de los problemas de otros, sin espacios adecuados para procesar su propio impacto secundario. Los trabajadores de refugios que tratan con crisis tras crisis, sin ver suficientes historias de éxito que les den esperanza de que su trabajo realmente hace diferencia a largo plazo. Los voluntarios en organizaciones sin fines de lucro que se sienten abrumados por la enormidad de los problemas que intentan abordar con recursos tan limitados. Te pedimos que renueves su pasión y energía para el trabajo importante que hacen, que les recuerdes que no son responsables de arreglar todos los problemas del mundo, sino solo de ser fieles en hacer lo que pueden con lo que tienen donde están. Que les ayudes a establecer límites saludables que protejan su propia salud mental y emocional, porque no pueden verter de vasijas vacías y necesitan cuidarse a sí mismos para poder continuar cuidando efectivamente a otros. Provee para ellos supervisión adecuada y apoyo profesional que les ayude a procesar el impacto acumulativo de exposición constante al sufrimiento humano. Dales comunidades donde puedan ser honestos sobre sus propias luchas sin temor a ser vistos como débiles o inadecuados para el trabajo que hacen. En tu sabiduría perfecta, también traemos ante ti a aquellos que están en prisión, algunos culpables de crímenes que cometieron y que merecen las consecuencias de sus acciones. Otros posiblemente inocentes, pero atrapados en sistemas de justicia imperfectos que a veces condenan a los equivocados. Todos ellos seres humanos que no dejan de ser tus hijos creados a tu imagen, sin importar qué hayan hecho o qué errores hayan cometido. Te pedimos que les des esperanza en medio de circunstancias desesperanzadoras, que protejas su seguridad física y emocional en ambientes que pueden ser increíblemente violentos y deshumanizantes, que les ayudes a usar su tiempo en prisión no solo como castigo, sino como oportunidad para reflexión genuina, arrepentimiento verdadero y transformación real de carácter, que les des acceso a programas educativos y vocacionales que les preparen para reintegrarse a la sociedad cuando cumplan sus sentencias, que levantes capellanes y voluntarios que entren a las prisiones con tu amor y verdad, ofreciendo una alternativa a las filosofías de violencia y venganza que dominan la cultura carcelaria. Para aquellos que nunca saldrán de prisión, porque están cumpliendo cadenas perpetuas, pedimos que aún así puedan encontrar propósito y significado dentro de los muros que los confinarán por el resto de sus vidas terrenales, que puedan ser luz para otros prisioneros, que experimenten tu perdón incluso si la sociedad nunca los perdona. Y Señor, también pedimos por las familias de los prisioneros que sufren las consecuencias de los crímenes de sus seres queridos, aunque ellos mismos no hicieron nada malo. Esposas que crían hijos solas mientras sus esposos cumplen sentencias largas. Niños que crecen visitando a papá o mamá en prisión y cargan con el estigma y la vergüenza asociada. Padres que se preguntan dónde fallaron en criar a un hijo que terminó en la cárcel. Ayuda a estas familias a mantener conexiones saludables con sus seres queridos encarcelados cuando es apropiado hacerlo, a establecer límites cuando la relación se vuelve tóxica o dañina, a no definirse completamente por las acciones de su familiar, sino a vivir sus propias vidas con dignidad y propósito. Padre de luz eterna, mientras nos acercamos al cierre de esta oración extendida que hemos compartido juntos en tu presencia santa, queremos también recordar a aquellos que tienen fe frágil, que creen pero apenas, que se aferran a ti con dedos temblorosos en medio de tormentas que sacuden todo lo que pensaban que sabía con certeza, que tienen más preguntas que respuestas y más dudas que convicciones firmes, pero que no quieren soltar completamente la posibilidad de que tú eres real y que te importan.
Te pedimos que no desprecies estas llamas pequeñas que luchan por no apagarse en medio de vientos fuertes de escepticismo, dolor, desilusión y confusión intelectual, sino que las protejas y las alimentes gentilmente hasta que puedan arder con más fuerza y estabilidad. Ayúdalos a entender que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas, que no necesitan tener todas las respuestas teológicas perfectamente resueltas para acercarse a ti con sinceridad, que tú valoras sus preguntas honestas más que respuestas superficiales repetidas sin verdadera convicción. Envía personas a sus vidas que puedan caminar con ellos en este terreno incierto sin intentar apurar su proceso o darles fórmulas simplistas que no respetan la complejidad real de sus luchas. Mentores espirituales que hayan pasado por sus propios periodos de duda y hayan emergido con fe más profunda y auténtica, precisamente porque fue probada y refinada en el fuego de cuestionamiento sincero. Señor Todopoderoso, también queremos elevar en oración a aquellos que trabajan por justicia y paz en medio de sistemas y estructuras que perpetúan opresión e inequidad. Los activistas que alzan sus voces contra injusticias arraigadas, sabiendo que probablemente no verán cambio completo en sus propias vidas, pero confían en que sus esfuerzos contribuyen a transformaciones que vendrán en generaciones futuras. Los abogados que defienden a los pobres e indefensos que no pueden pagar representación legal adecuada. Los periodistas que investigan corrupción a pesar de amenazas y presiones de aquellos que prefieren mantener sus malas acciones ocultas. Los educadores que trabajan en comunidades marginadas, enseñando a niños que la sociedad ha olvidado o descartado. Dales resistencia para continuar cuando los resultados son lentos y los retrocesos son frecuentes. Protégelos de cinismo que fácilmente puede desarrollarse cuando ven constantemente cuán profundas son las raíces de los problemas que intentan solucionar. Ayúdalos a celebrar pequeñas victorias en el camino hacia metas más grandes que pueden tomar décadas o generaciones para alcanzar completamente. Que no se agoten tanto peleando contra la oscuridad que olviden nutrir la luz en sus propias vidas y comunidades. Que entiendan que construir alternativas positivas es tan importante como resistir y protestar contra lo que está mal. Que encuentren gozo y esperanza en el trabajo mismo, más allá de resultados medibles, porque están participando en tu obra de redención en el mundo. En tu compasión ilimitada, recordamos también a los niños que están sufriendo en este momento alrededor del mundo. Niños que van a dormir con hambre esta noche en lugares donde la comida es escasa. Niños que están enfermos sin acceso a atención médica básica que podría salvar sus vidas. Niños que trabajan en condiciones peligrosas en lugar de estar en escuelas aprendiendo y jugando como deberían. Niños que son abusados física, emocional o sexualmente por los mismos adultos que deberían estar protegiéndolos. Niños soldados forzados a cometer actos de violencia que marcarán sus psiques para siempre. Niños sin hogares viviendo en las calles o en campos de refugiados sin la estabilidad y seguridad que todo niño merece. Te pedimos, Señor, que mires a estos pequeños con tu ternura especial, porque Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos. Que intervenga sobrenaturalmente en sus circunstancias cuando intervención humana no es suficiente. Que levantes ejércitos de personas dedicadas a proteger y rescatar y restaurar a niños en peligro. Que cambie sistemas sociales y económicos que permiten que tantos niños sufran innecesariamente en un mundo que tiene suficientes recursos para cuidar de todos si solo tuviéramos la voluntad colectiva de hacerlo. Protege su inocencia en medio de circunstancias que intentan robársela. Preserva su capacidad de esperar y soñar a pesar de realidades brutales. Rodéalos con adultos que puedan mostrarles que no todos los mayores son peligrosos o poco confiables, que es posible que alguien los ame y cuide de ellos sin motivos ocultos. Padre Celestial, mientras llegamos al final de esta larga oración que hemos compartido en tu presencia, reconocemos que apenas hemos tocado la superficie de todas las necesidades que existen en nuestro mundo quebrantado, que podríamos continuar orando por días y semanas y aún no cubrir cada situación de sufrimiento o cada persona que necesita tu toque sanador. Pero confiamos en que tú, que conoces todas las cosas,
que ves cada lágrima y escuchas cada suspiro, que estás consciente de necesidades que ni siquiera sabemos cómo nombrar o articular en palabras coherentes. Tú tomas nuestras oraciones imperfectas y las presentas ante el trono de gracia en intercesión perfecta a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te damos gracias por escucharnos, no porque tengamos derecho a tu atención, sino porque tú, en tu bondad, has elegido acercarte a nosotros, invitarnos a la relación contigo, prometernos que cuando clamamos tú respondes, cuando buscamos te encontramos, cuando tocamos la puerta se nos abre. Te damos gracias por tu fidelidad que ha sido probada a través de generaciones y generaciones de personas que han confiado en ti y nunca han sido defraudadas en lo más profundo, aunque los detalles específicos de cómo respondiste a sus oraciones no siempre fueron exactamente como esperaban. Te damos gracias por tu paciencia con nosotros cuando nuestra fe es débil, cuando nuestras oraciones son egoístas, cuando venimos a ti principalmente cuando necesitamos algo, en lugar de cultivar relación constante contigo en las temporadas tranquilas de la vida, tanto como en las crisis. Te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a confiar en ti más profundamente, a buscarte más consistentemente, a vivir de maneras que reflejen que realmente creemos lo que profesamos creer sobre quién eres tú y quiénes somos nosotros en relación contigo. Ayúdanos a hacer respuestas a las oraciones de otros, así como pedimos que otros sean respuestas a las nuestras. A ver necesidades a nuestro alrededor y no simplemente orar por ellas desde distancia segura, sino involucrarnos prácticamente cuando tenemos capacidad de hacer diferencia tangible. A entender que somos tus manos y pies en este mundo, y que tú frecuentemente obras a través de personas dispuestas, más que a través de intervenciones milagrosas directas que evitan la participación humana. Que aquellos que han escuchado esta oración desde el principio hasta este final, que han permanecido en este espacio de comunión contigo durante este tiempo extendido, salgan de esta experiencia transformados de alguna manera, tocados por tu presencia, renovados en esperanza, fortalecidos en fe, consolados en dolor, inspirados a vivir con más intencionalidad y propósito. Que lleven consigo la certeza de que fueron escuchados, que sus necesidades importan, que no están solos en sus luchas, que tú estás con ellos en cada momento de cada día, trabajando todas las cosas juntas para bien, de acuerdo a tu propósito perfecto, que a veces entendemos y a veces permanece misterioso para nuestras mentes limitadas, pero que siempre fluye de tu amor infinito por nosotros. Y ahora, Señor, mientras concluimos esta oración, te pedimos tu bendición sobre cada persona que ha dedicado su tiempo a escuchar estas palabras, que ha abierto su corazón en vulnerabilidad ante ti, que ha traído sus cargas y las ha depositado a tus pies, confiando en que tú tomarás lo que está roto y de alguna manera lo harás completo nuevamente. Bendícelos al salir y al entrar. Bendice el trabajo de sus manos. Bendice sus relaciones. Bendice sus sueños y aspiraciones. Bendice su salud física y emocional y espiritual. Cúbrelos con tu protección contra todo mal. Guíalos en caminos de rectitud por amor de tu nombre, y que tu rostro resplandezca sobre ellos y tengas misericordia de ellos. Que tu rostro se vuelva hacia ellos y les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Llamado final a la acción. Si esta oración ha tocado tu corazón en lo profundo, si ha resonado con algo en tu propia experiencia de vida, si has sentido la presencia de Dios de alguna manera mientras escuchabas estas palabras pronunciadas en fe, creyendo que Él escucha y responde, pon un like si crees que Dios puede sanar lo que está roto en tu vida. Si confías en que aunque no entiendes todos sus caminos, puedes descansar en su amor que nunca falla ni cambia. Deja un comentario compartiendo qué parte de esta oración tocó tu corazón más profundamente, o simplemente escribe Amén si necesitas que otros sepan que no estás solo en tu necesidad de oración y apoyo de la comunidad. Suscríbete a este canal para recibir más oraciones, meditaciones y contenido que fortalezca tu fe y te recuerde que Dios está contigo en cada temporada de tu vida, en los valles oscuros tanto como en las cimas de las montañas.
Comparte esta oración con alguien que sabes que está pasando por tiempos difíciles y necesita ser recordado del amor incondicional de Dios. Alguien que está luchando con dudas o dolor o miedo y necesita escuchar que hay esperanza incluso cuando todo parece oscuro. Porque en un mundo que a menudo se siente frío e indiferente al sufrimiento humano, necesitamos recordarnos unos a otros que no estamos solos, que hay un Dios que ve, que escucha, que se preocupa profundamente por cada detalle de nuestras vidas y que está obrando constantemente para traer redención, incluso de las circunstancias más rotas. Esta oración es un recordatorio de que importas, de que tu dolor es válido, de que tu esperanza no está mal puesta, de que tu fe, por pequeña que sea, es preciosa a los ojos de aquel que formó el universo, pero que también cuenta cada cabello en tu cabeza y recoge cada una de tus lágrimas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.